Hablamos de una brecha del orgasmo cuando encontramos que existe una gran diferencia entre quien sí tiene un orgasmo y quien no logra tener uno. Se trata de una diferencia que se demuestra a lo largo de estudios y encuestas que revelan que son ellas quienes no consiguen tenerlo, mientras que en los hombres esto se da por sentado. En este contexto, el orgasmo se convierte en un tema social, porque no solo afecta a las relaciones de pareja, sino también nuestro bienestar y autoconocimiento. Hablar de orgasmo no es solo explicar cómo funciona o cómo tener una respuesta física que reporta sensaciones placenteras. También están involucrados aspectos sociales, culturales, psicológicos y de género, porque todo esto influye en la forma en cómo lo vivimos y lo interpretamos. Asimismo, nuestros aprendizajes en torno al placer y al cuerpo tienen mucho que ver. El orgasmo es una respuesta completamente natural que sucede en el cuerpo. Es parte del proceso de la respuesta sexual humana. Hay que decir que no es algo que nos imaginemos, tampoco es algo mental ni mágico, pero si es tan natural, ¿por qué es algo que reporta malestares y frustraciones en algunas personas si no llegan a tenerlo? ¿Quién nos dice lo que es o no un orgasmo? ¿Por qué se vive de diferente forma en hombres y en mujeres? Todo lo que acabamos de escuchar en esta cápsula introductoria del programa que hablaremos esta mañana aquí en Diálogos en Confianza son dudas, son preguntas, son cosas que siempre nos hacemos y de repente decimos, ¿cómo vivimos el orgasmo? ¿Realmente es importante tener orgasmos? También a nuestro público, como siempre, les preguntamos, que más adelante les vamos a mostrar qué fue lo que respondieron acerca de esto. En ocasiones hasta nos da pena decir si sí tenemos un orgasmo o no, cómo lo sentimos, cómo lo vivimos. Hoy queremos aclarar todas esas dudas, por supuesto queremos que ustedes se expresen también a través de las redes sociales acerca del orgasmo, que nos compartan todas las dudas que tengan, porque tenemos especialistas de verdad de primera, como siempre, que van a responder a todas ellas. Óscar Virués, pues estaremos muy atentos como siempre. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, mi querida Carmen Muñoz? Bien, gracias. Pues me da mucho gusto saludarte, igualmente a todas las personas que comparten con nosotros este programa. Creo que es un tema muy importante, del que muchas veces supongo que presumimos un poco, hablamos como con cierta experiencia que probablemente no tengamos, pero el asunto de la sexualidad sí es algo con lo que hemos crecido pensando en tengo que presumir que a mí me va muy bien, que yo lo gozo increíblemente, aunque probablemente pues no sea así. O que hago gozar al otro. No, y esa es la otra parte, evidentemente, pero es que parte desde allí y se empieza a complicar el asunto y se empieza a rodear de un montón de mitos y un montón de incomodidades que no suelo compartir porque para nadie debe ser incómoda la sexualidad, para nadie debe ser, o sea, tiene que ser como en las películas, todo precioso, perfecto, con una iluminación exacta, con ese gemido exótico que a cualquiera puede excitar, y no es así. La realidad es que cada mujer y cada hombre lo vivimos de una forma muy diferente, pero en comunicar todo eso, pues creo que se desprenden un montón de cosas que por eso pues nuestras compañeras y compañeros tienen tanto trabajo. Bueno, no solamente por eso, pero porque creo que habría que profundizar mucho y sensibilizarnos y decir, sí, primero ser honestos con uno mismo para decir, sí me pasa esto, lo vivo de tal manera. Porque el género también está súper presente en estas cuestiones, y también la edad y también el país, o sea, son pues varios aspectos que iremos poco a poco desglosando. Pero para las redes sociales es muy importante, y para nosotros desde luego, que compartan justamente ese punto de vista. ¿Cómo viven ustedes? ¿Será esto una situación complicada o es realmente tan placentero? Estamos en Twitter, estamos en Facebook, ahí pueden encontrar el Facebook Live. También estamos en Instagram y en Internet para poder seguir el programa. La dirección es www.canal11.mx/diálogos. La línea telefónica para comunicarse, el número es el 55 51 66 40 00. Bueno, pues saludo con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza, que hay un público variado, pero si vemos en su totalidad casi son mujeres. ¿Estarán más preocupadas las mujeres entonces por su placer que los hombres? O quizá con más apertura.
o con más apertura, o a los hombres nos da un poco más de pena compartir ese tipo de cosas, que luego decimos, no, yo soy bien quitado de la pena, y yo sí, y a la hora, pues no tanto, no tanto. Pero por eso también pues queremos escuchar las voces masculinas aquí en las redes sociales para que nos compartan todo lo que piensan. Así es. Yo creo que este programa será orgásmico. Sin duda. Es de lo que hablaremos esta mañana y quiero darle la bienvenida a nuestros especialistas para hablar de este tema del orgasmo. Yesenia Peña, doctora en ciencias médicas y especialista en antropología sexual y género. Bienvenida, Yesenia. Un gusto estar con todos y todas y para mí efectivamente va a ser una experiencia altamente placentera compartir verbalmente nuestros orgasmos. También nos acompaña Fabiola Trejo, doctora en psicología social, especialista en placer sexual. Bienvenida. Muchas gracias Fabiola. por la invitación. Está con nosotros Luis Perelman, sexólogo educador. Un placer. Que nos trae una presentación en Sociedad más adelante, que ahorita les vamos a platicar de qué se trata. Para diálogos. Exacto. Misael Rojas, psicoterapeuta y sexólogo clínico de Caleidoscopía, espacio de terapia, cultura y salud sexual. Bienvenido, Hola, ¿qué tal? Misael. Hola, gracias. Muy agradecido de estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias a ustedes. Pues como bien les dije al principio, platicamos con nuestro público acerca de este tema y les preguntamos, ¿crees que es importante tener orgasmos? Miren lo que respondieron. Pues yo creo que sí. Forma parte de un placer. Entre hombre y mujer es la manera en que ellos pueden llegar a una plenitud sexual. Sí. Creo que es la esencia de la vida, ¿no? De uno en la parte sexual, ¿no? Porque pues es una satisfacción de la pareja. Si no hay orgasmo, pues yo creo que no sirve. Pues sí, ¿no? Porque es para la salud mental y del cuerpo humano. Hoy en día, claro que sí, al 100%. Sí, creo que sí es importante. El nivel de estrés está muy elevado y eso nos hace bajar. Porque eso puede descubrir la felicidad en la pareja, si están bien los dos o si, pues sí, los dos tienen una relación estable. Sí, yo creo que sí. Ayuda al cuerpo, ayuda a la mente. Hay estudios científicos que dicen que los orgasmos nos benefician físicamente. Muchas gracias a todas las personas que respondieron acerca de esta pregunta del orgasmo, pero la mayoría dice que es importante tenerlos, ¿no? Pero que los necesitamos también al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo entendemos el orgasmo? ¿De qué estamos hablando cuando nos preguntan esto? ¿Realmente hay una manera de medirlo? De decir si lo estoy sintiendo, no lo estoy sintiendo con tal intensidad o no. Habría que partir primero de cómo se ha significado, ¿no? Etimológicamente, orgasmo significa ardor, furor, ¿no? Inflamación, y por lo mismo se asocia justo al placer, ¿no? Al desfogue o a la tensión. Pero la manera de experimentar un orgasmo es multidimensional, es subjetiva a nivel personal, pero también intersubjetiva. Y también tiene una gran carga social y cultural dependiendo de cada cultura. De hecho, para nosotros de zonas urbanas y occidentales, pues se asocia mucho con el placer, el orgasmo. Y ya es como una meta para tener salud o bienestar. En otras culturas se consideran de otras maneras las expresiones y las prácticas que te pueden llevar al placer. E incluso se consideran energías que pueden abrirte a nivel espiritual y social para tener otro tipo de vínculos. Entonces dependerá de dónde estamos situados y dependerá también de la información y herramientas que tenga uno para significar lo que está experimentando o vivenciando con otros. Luis. El orgasmo es de los grandes dones que nos da la naturaleza y las grandes posibilidades de experimentar, de vivenciar, y es parte de nuestra vida privada, excepto quienes deciden compartirla con otras personas o con quienes compartimos, sí. o en películas y espacios más gráficos. En ese sentido, posibilidad o esta experiencia pues climática, porque no solo es la inflamación, sino la erupción, ¿no? de los sentimientos de todo el cuerpo. Yo lo hago equivalente al estornudo. O sea, va sintiendo que va creciendo, eso lo hacemos. Y hay un momento en que
sale todo, se concentra y puedes soltar, el cuerpo se libera. Y entonces es, como decían en las entrevistas, es una forma también de relajación después, de gran momento de placer cuando es en espacio adecuado, ¿no? Si es con miedo, si es un momento peligroso, si es sin consentimiento, todo eso hay que tener mucho cuidado de que no nada más porque hay un orgasmo ya cumplimos, como dijo otro señor ahí. Es que si no hubo, no sirve. ¿Quién sabe? Entonces, no descalificar y no calificar el orgasmo como lo único o lo más importante, sino que es parte de toda la vivencia, de la experiencia de intimidad, de placer, y sobre todo, primero con uno mismo. Y no es necesariamente de la pareja, y eso habrá mucho para platicar. Claro, por supuesto. Pero ¿qué peso le damos al orgasmo? Porque a veces nos sentimos frustrados o frustradas si de repente decimos, es que nunca lo he sentido, no sé lo que es un orgasmo. Justo, me gustaría ir complementando con lo que decían. Para poder hablar del orgasmo tenemos que definirlo claramente. Exacto. Porque una de las principales preguntas, sobre todo en cuerpos con vulva, es ¿qué es un orgasmo? ¿Cómo sé si tuvo un orgasmo? Retomando un poco lo que decía sobre ¿podemos medir los orgasmos? Un orgasmo es un orgasmo. No tiene niveles, no tiene intensidades, no hay unos mejor que otros, no hay unos de mejor calidad que otros. Un orgasmo es un orgasmo. Y existe el mito, al definirlo, que es un proceso completamente subjetivo. Cada quien lo vive diferente. Es cierto, como cuerpos subjetivados, dependiendo del espacio, el tiempo, la situación política, económica, las relaciones, el nivel educativo, muchos factores influyen en cómo interpreto yo mi orgasmo y cómo lo comparto con otro. Pero al final es un evento fisiológico. Sucede en el cuerpo, así como decía Luis, como un estornudo. Claro. Al final es algo que no estamos midiendo nuestros estornudos. ¿Quién tiene mejores estornudos que otros? ¿Quién tiene mejores o estornudos más fuertes que otros? Hay quien estornuda 7 veces seguidas. Yo soy de hay gente multiestornúdica. Exacto, sí. Lo hay. Pero eso no te hace mejor a una persona porque estornude 7 veces a las personas que estornudan suavecito y que casi no se nota. Los orgasmos podemos identificar cuando los investigamos, podemos identificar características, manifestaciones, pero como tal medirlos, ponerlos en una escala y decir estos son menos, estos son más, ni siquiera tendría sentido. No es la meta, no es esta idea de el clímax, es el momento clímax del encuentro sexual con otros o con uno, porque los orgasmos no siempre son climáticos, no siempre son explosivos. Hay orgasmos como algunos estornudos que son suavecitos, que son como suspiros, que a veces justamente por eso no los podemos identificar. Básicamente es un orgasmo, es la acumulación de tensiones. No te lo esperabas. ¿Cómo? Como el estornudo que te llega y no te lo esperabas. Que no te lo esperabas y que hasta el vecino te dice salud. También esos orgasmos son muy buenos, pero también esos que son suavecitos y que son como una caricia. Un orgasmo es la acumulación de tensiones y la liberación de esas tensiones. Todo lo demás que le ponemos al orgasmo alrededor, ahí ya es donde entra si se le da la importancia o no. Hoy en día, particularmente en la cultura occidental y con todos los discursos bastante anglosajones que estamos adoptando en México, el orgasmo se ha convertido como la meta, se ha convertido como el premio, el trofeo, y nos perdemos de todo el proceso de placer, porque placer es muy diferente a orgasmo, nos perdemos de todo el proceso de placer por estar buscando llegar a esa meta. Y aunque lleguemos, luego no la identificamos porque estamos esperando que se vea como la película, que se vea con los gemidos, que se vea con los ojos volteados, que se vea sexy. Y muchas veces un orgasmo no es sexy. Causa angustia. Y entonces estamos hablando de dos situaciones, dos eventos diferentes que coinciden de un orgasmo. Uno es lo fisiológico, que ahí sí se pueden medir, ¿no? Todas las contracciones mioclónicas, ¿no? Todo ese apretar y soltar rítmicamente de manera muy rápida que pasa en el orgasmo, que es esa liberación energética. Y lo otro, lo que estábamos hablando de lo subjetivo, y sí, cada quien siente el orgasmo como lo siente en ese momento. Yo mismo puedo sentir un orgasmo muy intenso y eso lo valoro yo. No viene el médico y dice, ay, sí, tus orgasmos son muy intensos o menos intensos. No, cada quien desde lo subjetivo valora sus propios orgasmos y yo puedo decir, pues sí, no estuvo tan intenso, pero igual fue disfrutable, o estuvo un mega orgasmo y que también puede ser disfrutable. Y aquí lo que decían de lo cultural, lo económico, lo religioso y todo eso, tiene que ver qué tanto me voy
disponiendo y liberándome, agilizándome para percibir esas sensaciones de manera tal que los orgasmos los disfrute, sean chiquitos o sean grandotes. Porque muchas veces todas estas ideas, que todas estas enseñanzas se convierten en ideas, se convierten en pensamientos que vienen a bloquear el percibir lo subjetivo de los orgasmos y del placer en general, pues, ¿no? Exacto, ya que hablamos del placer y orgasmo, ¿es lo mismo? Preguntamos a nuestro público si una relación sexual es lo mismo el placer que el orgasmo. Vamos a ver lo que nos respondieron y ahorita lo comentamos. Yo creo que van conjuntos ambos a la relación, ¿no? El placer lo puedes obtener de cualquier forma y un orgasmo es cuando es una culminación de todo ese placer acumulado y es muy difícil tenerlo. Podría ser que, o sea, el placer lleve al orgasmo. Bueno, yo digo que sí es algo diferente porque el placer puedes sentirlo casi en todas las relaciones sexuales que lleguemos a tener. Y el orgasmo, pues como que, bueno, para las mujeres es muy difícil alcanzarlo y a lo mejor una vez de 10 alcanzamos el orgasmo y el placer pues es siempre. Tiene que estar vinculado con la relación de la pareja, ¿no? Una cosa es el deseo y otra cosa es el amor con deseo. Me parece que no, el placer creo que tiene que ver con otras cosas, no necesariamente un orgasmo genital, ¿no? También supongo que tiene que ver con el juego previo y todas estas cosas. Claro que no, porque el placer a veces lo siente solamente uno y la cultura mexicana, el hombre está educado a solo buscar su placer y la mujer a complacerlo. Y no es cierto, el placer debe ser mutuo, debe de brindarse, debe darse, y aunque muchas veces se obtiene placer, no siempre se obtiene el orgasmo, sobre todo en la mujer. Entonces, ¿hay una diferencia entre placer y orgasmo? ¿Va de la mano? Primero es el placer y luego el orgasmo. A ver, cuéntenos un poco sobre esto. Así es, hay una diferencia entre orgasmo y placer y pueden ir de la mano también en muchas de las expresiones que tenemos de nuestras relaciones sexuales. Efectivamente, uno de los puntos que tendríamos que tomar en cuenta es que el orgasmo, a pesar de ser para muchos una expresión de desahogo, de tensión sexual, sí viene vinculado y es condicionado por muchas barreras culturales y sociales. Para poderlo vivir y experimentar, pues esas telarañas de los que nos hablaban, tendríamos que irlas depurando y limpiando. Lo ideal sería un complemento, pero lo cierto es que placer nos da incluso ir a hacer nuestras funciones fisiológicas, que descanso, ir al baño, llorar, etcétera. Pues el cuerpo también tiene esos reactivos. ¿Qué es lo que conecta los aspectos de estas herramientas de autoseguridad, de conocimiento? Para que yo pueda identificar un orgasmo, tengo que tener ciertas herramientas, aunque las inquietudes me llegaron desde niña, desde niño, pero la sociedad me las va normando y mediando. Déjate de ahí, no te toques, no exhibas, no esto, lo otro, y te va a ir condicionando. Lo importante de esto es justo que esta sociedad también genera una presión para estar sano sexualmente, ¿no? Requieres de esa máxima de la respuesta sexual y llegar al orgasmo. Sin embargo, con personas con diversidad funcional hemos observado que hay un desplazamiento de muchos de estos elementos y se puede tener un orgasmo a nivel vaginal, a nivel de estimulación de clítoris, pero también a nivel de estimulación de axila, a nivel de estimulación de sexo oral. No necesariamente se focaliza lo genital. Sin embargo, ahí la tensión a nivel biológico se siente y se percibe. Claro. Fabiola. Sí, el placer es una dimensión muchísimo más amplia de la vida, que habla sobre la relación que tenemos con nosotros mismos y la relación que tenemos con el mundo. Tiene que ver con cómo nos relacionamos con las personas, cómo nos conectamos con nosotros mismos. Es una situación de qué es lo que me hace bien a mí. Y culturalmente se ha emparejado el orgasmo con el placer. Se asume que decir que tuve relaciones sexuales placenteras, automáticamente se está experimentando un orgasmo. Incluso en las investigaciones, metodológicamente existen muchos huecos porque simplemente se le pregunta a las personas, ¿usted siente placer sexual? ¿Cuánto placer sexual siente? Y ahí se asume que ya se está hablando de excitación, deseo, orgasmo. No se empieza a
a desmenuzar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de placer. Por otro lado, en las investigaciones también se le pregunta a las personas con qué frecuencia tienen relaciones sexuales, con qué frecuencia tienen orgasmos, si han o no han tenido un orgasmo, y con eso se asume que la vida sexual de estas personas es placentera, cuando son dos dimensiones diferentes. El orgasmo sucede en el cuerpo con todos estos aspectos que se interrelacionan con nuestro cuerpo. Sin embargo, el placer es una evaluación más global de nuestras vidas, de nuestras intimidades, de nuestras relaciones. Al final, si lo podemos reducir en algo, es ¿qué me hace sentir bien? No todos los orgasmos nos hacen sentir bien, no todos los orgasmos los identificamos. El placer habla más que nada también de un posicionamiento filosófico, de un posicionamiento ideológico en la vida. ¿Qué lugar le doy yo al placer en la vida? No solamente a nivel físico, sino a nivel social, a nivel interpersonal. ¿Qué me hace bien a mí? Me puede hacer bien despertarme temprano, como también me puede hacer bien tener un orgasmo sumamente explosivo. Claro, puedes tener entonces placer sexual y no tener un orgasmo y viceversa. Tener un orgasmo y no tener placer sexual. Luis. Justamente quiero compartir que hace un mes que fue el Congreso Mundial de Salud Sexual aquí en México y el producto final fue la declaración sobre placer sexual, que está propuesta para que sea una declaración mundial. Retomo la definición de trabajo que hizo un grupo desde hace 3 años a nivel global. Dice, el placer sexual es la satisfacción y disfrute físico y o psicológico derivado de experiencias eróticas, no dice cuáles, compartidas o solitarias, incluyendo pensamientos, fantasías, sueños, emociones y sentimientos. Y esto se debe considerar en el marco de la salud y de los derechos sexuales para poder hablar de incluirlo en forma benéfica. Y esta es también una novedad en México y qué bueno que justamente hay un programa hoy sobre esto, que avance en ayudar a que todo el mundo podamos identificar, aprender y poder avanzar a encontrar la forma de integrar realmente el placer para que sea beneficioso para nuestra integridad, para nuestra propia salud en general. Ahora, me gustaría acotar un poco también por qué es importante a nivel social y a nivel de desigualdades de género diferenciar estos dos aspectos. Porque justamente, como decía una de las personas que entrevistaron, para las mujeres el placer se ha definido como dar placer al otro. A mí me da placer, culturalmente existe el mandato de que a las mujeres nos debe de dar placer darle placer a las otras personas y relegamos nuestras propias necesidades e incluso nuestra propia naturaleza, que es tener un orgasmo, porque prefiero que la persona con la que estoy compartiendo esté feliz. Si no hacemos estas diferenciaciones claras sobre qué es un orgasmo, qué es placer, qué es deseo, qué es excitación, y solo preguntamos, ¿tienes una vida sexual placentera?, dentro de esto hay una serie de desigualdades de género que oprimen y reprimen la sexualidad de las mujeres en función, o la subyugan en función del placer del otro. Tenemos que aprender a diferenciar mi cuerpo, mis sensaciones, de mis evaluaciones globales y empezarme a cuestionar por qué para mí esto está siendo placentero. Claro. Porque me dijeron que tenía que ser placentero o porque realmente es algo que me está haciendo bien a mí. De hecho, si buscas información en internet y pones orgasmo, la mayoría de las veces te lleva como a páginas donde según esto te dan tips de cómo tener un orgasmo con tu pareja increíble, que sea explosivo, cómo darle placer a tu pareja. Pero ¿qué pasa con tu placer, con lo que tú sientes, con decir, a ver, yo quiero tener un orgasmo, tenga pareja o no tenga pareja, ¿no? Y lo comparta con quien yo quiera, con una, con dos o con tres. O sea, cada quien tiene su forma de relacionarse y su forma de vivir. Pero entonces, ¿por qué no encontramos información más profunda que realmente nos informe y nos diga qué es lo que significa el orgasmo y cómo podemos sentirlo? Porque habitualmente se va enfocado a la respuesta sexual como ese halo de bienestar, pero con estos nuevos decretos y cuestiones que están surgiendo sobre el derecho al placer o propuesta de placer, pues cambia un poco estos rollos. Uno de los puntos importantes es que efectivamente dentro del sistema sexogénero se habla de una serie de roles que debe de cumplirse, ¿no? Donde la mujer, pues para cumplirlos tenía que pasar por una beta ideológico-religiosa que implicaba desde virginidad,
castidad, llegar pura al matrimonio y que el hombre reconociera su cuerpo. La mujer no tenía acceso al cuerpo y era un privilegio del hombre acceder a su cuerpo y descubrir el de la mujer. Esto a través del tiempo se genera como barrera cultural y la mayoría de las mujeres que hemos sido formadas bajo ciertos paradigmas religiosos y bajo esta estructura de desigualdades sociales la tenemos internalizada en nuestros procesos de socialización primaria y de ahí la necesidad de tener herramientas para romper esas estructuras iniciales y poder acceder. Por eso uno de los puntos importantes es conocerse, la autoseguridad que uno puede tener, el autoerotismo para ello y sentirse libre para poder negociar, para poder pedir, para poder sentir y, por supuesto, disfrutar en compañía. Oscar, en redes sociales ya hay mucho que comentar. Sí, así es, muchos comentarios. Nos dice Antelma Antonio, hoy en día hay muchas personas aún que ni siquiera saben lo que es un orgasmo o incluso han llegado a tenerlo pero por falta de información o ya sea por falta de comunicación entre las parejas o simplemente por la pena de hablar entre tanto tabú, pero realmente es algo maravilloso. Janet Mozo, puede ser que al tener una misma el control se puede utilizar de la manera que se acomoda mejor y se aprende a lo que uno le gusta. Todo esto tiene que ver con la comunicación y la confianza que se empieza a lograr en la pareja. Este es muy interesante. Bueno, aquí hay otro de Dulce Mariana, dice, además de ser una respuesta fisiológica, el orgasmo es también una respuesta en la que liberamos energía mediante las contracciones. Antiguamente se decía que la histeria era derivada de no tener orgasmos y por tanto era tanta energía acumulada que para el cuerpo era necesario sacarla, y lo pone entre comillas. Les ayudaban a sacarla. Sí, exacto. La mano que de ayuda, alguna manera, y por esto sí, los humores. Reich hablaba del orgasmo de una manera maravillosa. De hecho, sí se decía, es que esta mujer está histérica. Y entonces la visita con el médico era precisamente para provocarle estos orgasmos, y entonces decía, ya, se curó de la histeria. Se acababa la histeria ahí. Pues iban regularmente entonces. Sí. La histeria regresaba ocasionalmente cada 2, 3 días. Fíjate cómo al lado de todo este procedimiento lo que sucedía entra la vergüenza y la culpa. Cuando se dieron cuenta las mujeres que podían hacérselo ellas mismas, que no tenían que depender, entonces empezaron también los vibradores o máquinas para dar vibraciones. Cuando lo usaron entre ellas mismas ya se convirtió, ya están perjudicándose, ellas se están pervirtiendo. Así, vamos a continuar hablando después de la pausa. Sí. Gracias, Liz. Mis queridos amigos, soy Rocío Brauer y les invito a ver la próxima emisión de Vida Digital, donde hablaremos de las ciudades del futuro y la movilidad. 2 temas impresionantes y sumamente interesantes, y además, pues que los tenemos que ya abordar y conocer de una mejor manera. Para ello están 5 especialistas extraordinarios en nuestro programa que nos van a hablar de ellos. Alejandro Villegas, también estará el arquitecto Homero Hernández, Alex Covarrubias, también Pablo Colas Murillo y Raúl Huitrón y Riquelme, un gran arquitecto, que nos van a decir cómo van a ser estas ciudades del futuro. ¿Cómo nos vamos a trasladar de un lado a otro? ¿Cómo está la movilidad actualmente y cómo será en el futuro? Todo ello aquí en Vida Digital. Así es que no te lo pierdas. Próxima emisión te espero. Soy Rocío Brauer, no te lo pierdas en Vida Digital. Nos vemos y nos oímos por Radio IPN 95.7 de FM también. ¿Sienten distinto los hombres y las mujeres un orgasmo? Aunque se trata de una respuesta física, expresar cómo lo experimenta un género u otro tiene que ver más con la carga de emociones o sentimientos que le damos que con la sensación en sí. En 1976, los investigadores en el área de la sexualidad, Vance y Wagner, propusieron a un grupo de estudiantes universitarios que describieran por escrito sus orgasmos. Después, un jurado conformado por ginecólogos, obstetras, psicólogos y estudiantes de medicina de ambos sexos tendría que adivinar cuáles eran las descripciones escritas por hombres y cuáles por mujeres. Antes de entregar los resultados, los evaluadores sustituyeron los términos específicos de cada género por términos neutros para esconder intencionalmente cuál era el sexo del autor de la descripción. ¿Cuál fue el resultado?
que ninguno de los jueces pudo distinguir el sexo de una persona a partir de la descripción escrita de su orgasmo, lo que nos lleva a deducir que, en realidad, tanto hombres como mujeres sienten más o menos lo mismo. Sin embargo, la forma en cómo lo expresamos depende en mucho de cómo aprendimos a experimentarlo. Y ahora que escuchábamos esta interesante cápsula de la brecha del orgasmo, decías, Misael, ahora hay que aplicarlo en la época actual. Estaría bien aplicarlo, sobre todo por todos los avances en estudio de la sexualidad que ha habido, que seguramente ya hay más expertos en sexualidad que en ese entonces, y aplicar el mismo examen a ver si las cosas siguen siendo igual o qué pasó en ese entonces, ¿no? Pues fíjate que hay algunas estadísticas al respecto, ¿no? Que se han sacado, el Instituto 15 ya ha sacado algunas estadísticas sobre cómo se perciben los orgasmos y quién los está percibiendo. Y bueno, pues se habla que las mujeres perciben, un 65% de las mujeres encuestadas, son como 2,000 mujeres, en el 2009, pues perciben el orgasmo. Y hombres un 85%, pero hay un dato bien interesante ahí, que justo un dato de género y orientación sexual, que las mujeres lesbianas sube del 65 al 75%. ¿Por qué? Porque hay una intencionalidad política, un reconocimiento del cuerpo y una preocupación por ser amante, por llevar al orgasmo y al placer a la otra mujer. Entonces son datos que nos llaman mucho la atención. También existen otras estadísticas que salen en revistas como las de Cosmopolitan y todo, que hacen pruebas por ahí e indican justo una reacción similar. Del 60 al 65% de las mujeres con experiencia orgásmica y los hombres igual en una media de 80%. Entonces, esto nos está hablando de que hay que hacer estudios más a profundidad para ver esas diferencias entre hombres y mujeres y edades, porque los rangos van de 18 a 70 años. Pero la cosa cambia cuando se hacen las encuestas en jóvenes que ahorita tienen 20 y 21 años. Se elevan el conocimiento sobre orgasmo, se eleva sobre prácticas sexuales y sobre la necesidad de tener experiencias placenteras. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tienen menos barreras culturales? ¿O que hay más acceso al cuerpo y a la información? ¿Hay más preocupación o experiencia por su experiencia emocional y subjetiva? Y nosotros, los de otras generaciones, ¿qué nos pasa? Pues escuchemos a esta generación. Aquí tenemos un testimonio de una chica de 18 años que tiene una relación. ¿Y cómo has vivido el orgasmo en este tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas de relación? ¿2 años? ¿3? Bueno, llevo 2 años de relación. 2 años. Sí. ¿Y cómo ha sido? Bueno, ¿Cómo has vivido? Creo que el orgasmo varía dependiendo tu cultura, eso influye mucho, el lugar donde vives y cómo te lo han enseñado en la escuela, ¿no? Porque en la escuela te enseñan hasta cierto punto a conocer tu cuerpo, pero no a cómo tocarlo. O sea, no te enseñan a decir que, bueno, no te dicen más bien que tienes derecho a sentir tu cuerpo y todo ese tipo de cosas. ¿Ese tipo de información tú no lo recibiste? Bueno, tu casa, durante la educación escolar, así en el sistema público, digamos que no, realmente. Ajá. ¿Con tu familia? Con la familia creo que es un tema muy incómodo de tocar, ¿no? Porque nada más te hablan de los métodos anticonceptivos y hasta ahí. O sea, no se atreve entre temas familiares a tocarse, o sea, porque se ve como algo malo, algo de exhibición. O sea, no te toques ahí, no digas que te pasa esto, no digas que sientes esto. Eso es lo que sucede en ese tipo de situaciones. En mi caso, pues yo podría decir que yo siento dificultades para tener orgasmos cuando estoy muy angustiada, me siento cansada, estás triste, o sea, de repente llega a haber esa dificultad en esos casos cuando se presentan esas situaciones. O sea, pero también es parte de la pareja, ¿no? Porque la pareja debe de ser comprensiva y no obligarte a tenerlo en ese momento o no forzarte a que le des placer y tú no sientas el placer. Eso también es muy importante dentro de las relaciones, ¿no? Claro, y cuando te pasa eso, ¿te lo quedas o sí lo compartes un poco con tu pareja? ¿Lo hablas? Sí, cuando pasa eso, normalmente lo dialogamos y pues esperamos un poco o simplemente pues dar la comprensión de que no va a pasar y pues ya, ¿no? ¿Pero siempre te preocupas por tu placer, por tu sentir un orgasmo? Pues yo creo que principalmente es eso, ¿no? O sea, tanto como el hombre y la mujer al tener un momento de la relación deben de preocuparse ambos por sentir placer. O sea, porque si uno siente placer, solo una persona siente placer, pues ya hay como que una incomodidad, ¿no? De la otra persona se queda inconforme y no se atreve a decir, oye, pues es que yo no sentí nada, ¿no? Porque también es la pena de no decirlo. Eso es muy importante.
¿Qué otra cosa sería importante? Yo creo que entre los jóvenes, pues es importante decir que sí, hoy en día tenemos más esa confianza de decir, a mí me gusta esto, a mí me gustan estas prácticas, a mí me gusta sentir esto, a mí me gusta cuando realizo esto, o sea, también hay esa confianza ya de decirle a tu pareja qué te gusta y viceversa, de que la pareja te diga cómo le gusta a esa persona, ¿no? Y esa es la importancia que tenemos hoy en día. Muchísimas gracias por compartirlo. Es alguien muy joven, pero tiene mucha claridad. Creo que ha experimentado, ha sentido, lo ha vivido y todo esto que traemos también de la familia, de la escuela, de la educación, creo que es importante que lo toquemos, ¿no? Qué tanta información estamos recibiendo, pero qué tanto también nosotros estamos abiertos a experimentar. Ahora, y a hay un sentirlo. comentario nada más rapidísimo Sí. de Janet que nos dice, para la mayoría de las mujeres es difícil, sino vedado, hablarlo con la pareja masculina. Expresar el carecer de ello es como castrar al compañero, decirle al amante o incluso culpan a una misma y te catalogan al final hasta de frígida. Realmente, ¿qué tanto está la libertad de las mujeres para expresar todo lo que ocurre? Que decías, sí, pero suena un poquito idealista el asunto. O sea, a ver, en teoría estoy completamente de acuerdo. Hacia allá deberíamos de ir. Pero si tú le preguntabas directamente a nuestro testimonio, bueno, y tú tienes esa confianza, bueno, es que está entre los jóvenes de hoy, esta misión de sí, ahora es diferente, pero no hay todavía, siento a veces, creo que un temor por abrirlo completamente de capa. O sea, ¿está mal que yo diga, no, a mí no me está gustando esto? O sea, ¿de qué hablaría? ¿Qué diría de mí? Que estoy preparada, que no estoy preparada, que me da pena eso. O sea, creo que en torno a la sexualidad hay muchos temores y muchos tabúes todavía. Lo que nos dice Janet en este comentario es, para las mujeres yo creo que sí sigue estando vedado el compartir cómo sientes y cómo te gustaría, porque temes ofender a tu pareja, porque los hombres normalmente hemos depositado muchas veces gran parte de nuestra masculinidad en lo genital. Y si no cumplo, se me acaba y me destroza como ser, como hombre. Vamos, ¿no? Creo que es muy importante. No, sí, no, adelante. No, voy todavía más lejos, no solo en lo genital. Está, cuando hablaban hace un rato de metas, o cuando pones que veía los gráficos que en la cápsula. En la cápsula, Ajá. parece que reforzamos de que hay un caminito que hay que llegar y hay una meta. Tienes que ir por acá, y si no llegaste, no cumpliste. Y solamente hay esa rayita. Cuando en la sexualidad, y sobre todo en sexualidad femenina, no es una rayita, puede ser un círculo, círculos, cuadros. puede ser regresar, puede ser descansar. Y al mismo tiempo estamos inmersos en un clima también de pánico social, porque dicen, es que en la escuela no me dijeron nada. Es que está prohibido hablar en la escuela y en la familia de hablar explícitamente de lo que me pasa, porque o nos vamos a los chistes de Pepito y a la pornografía explícita. A los albures. A los albures. Sí, claro. Y nos reímos todos, pero no nos atrevemos. Es muy amenazante hablar en serio de mí mismo y muy vulnerable, y nos hace muy vulnerables. Y por eso también aprovecha a otras personas para humillar, para reírse, para mofarse. Entonces mejor nadie dice nada y me lo guardo, lo vivo para mí solo, o solamente se comparte en espacios eróticos, que hay unos muy buenos, hay otros que deben ser privados, pero hay que aprender en dónde y cómo aprovecharlos. Ahora también se dice, es que no se debe hablar para nada con menores de edad, y con mayores tampoco. Todo el mundo, es un juego de máscaras impresionante, donde hay momentos en que sí lo hablan todo, pero la mayor parte es pánico, y los grupos conservadores o también los sistemas hoy prohíben con razón hablar de cierta forma en ciertos espacios, pero sí tenemos que aprovechar como ahora que poder hablar a esta hora en este canal, en este programa que existe desde hace mucho, pero es una pequeña oportunidad, una pequeña ventana, y tenemos que aprender en terapia o en talleres a poder compartir en mejores formas, formas más genuinas, qué es lo que pasa, porque también el otro punto más que me faltaba decir, estamos reforzando que solamente la penetración, el coito es el que ayuda para llegar al orgasmo, y es
el que menos. Solo 25, la estadística que yo tengo es 25% de mujeres pueden llegar al orgasmo a través del coito. Y entonces, pero parece que es la única forma en que lo van a hacer. Y si no lo hicieron, entonces fallaron, están mal. Y lo único que se presta es que y tratemos de... nos perdemos más, aunque haya más comunicación, se refuerzan los mitos. Y es que justo eso, ¿no? Como que casi siempre el discurso de la sexualidad y particularmente del placer y específicamente del orgasmo, terminan resolviéndolo como, es que se requiere comunicación, es que libérate. Es que al final termina en este discurso de échale ganas, el que quiere puede. Y esto termina quedándose de quien lo trabaja, el orgasmo y no te sales del modelo de coito. Así es. Exacto. Y esto termina quedando en una sensación de insatisfacción, justo con lo que mencionabas. Creo que es importante para hablar de la brecha del orgasmo, entender que el discurso del orgasmo ha sido secuestrado por una dictadura del placer. Una demanda de que la sexualidad tiene que ser placentera, tiene que ser saludable. Siempre. Y sí, siempre, todo el tiempo, lineal, de principio a fin, todo mundo lo disfruta, lo haces con pasión, lo haces con entusiasmo, tienes deseo todo el tiempo. Y si no, no está saludable. Exacto. Y si no, algo malo pasa contigo. Entonces, por eso no vamos a decir, yo sí estoy teniendo problemas para tener orgasmo. Para mí es difícil, yo nunca he tenido uno, no estoy segura si estoy teniendo uno, llego muy rápido, me tardo demasiado. Hay algo, sobre todo porque no nos han hablado de sexualidad y la sexualidad se ha construido como algo anormal, como algo enfermo, como algo no saludable, desviado. A lo largo de la historia, todos tenemos un deseo intenso por ser normales en la sexualidad, ser como todos. No queremos ser, una sexóloga pregunta, ¿por qué no querer ser extraordinarios? ¿Por qué no querer tener una vida sexual extraordinaria? ¿Por qué siempre querer tener una vida normal, ordinaria? Y nos estamos preguntando todo el tiempo, ¿es normal que yo haga esto? Entonces la dictadura del placer, sobre todo el discurso del orgasmo aterrizado en salud, va a hacer que yo no reporte, que yo no manifieste cómo me siento y cómo me estoy viendo, porque entonces voy a decir, no soy saludable, algo estoy haciendo mal. Hoy, que está siendo apropiado el discurso del placer por movimientos, lo que decías, cuestiones políticas, cuestiones de autoconocimiento, de empoderamiento, entonces si no tengo orgasmo, no estoy empoderada. Entonces si no tengo orgasmo, hay algo malo en mí, no soy suficientemente feminista, no soy suficientemente mujer moderna, entonces mejor lo callo. Este mito de, es que si no lo sabes, es que nunca lo has tenido. Hay algo malo en mí. Todas estas expectativas se terminan aterrizando como hay algo malo en mí. Por eso esta investigación es cierto, todo, incluso el modelo de respuesta sexual, todo tiene que ser actualizado y tenemos que seguir haciendo investigación en torno a esto. Pero este estudio es muy revelador porque nos dice, a nivel cuerpo no hay diferencias tan grandes entre cómo se manifiesta el orgasmo. Entonces, ¿por qué estamos reportando que hay más mujeres que tienen problemas de tener orgasmo? ¿Por qué hay más mujeres que no saben si han tenido un orgasmo? ¿Por qué hay mujeres que no tienen uno? ¿Por qué hay mujeres que sienten culpa, miedo y vergüenza? ¿Por qué la brecha del orgasmo es, la mayoría de los hombres están teniendo más orgasmos por encuentro sexual que las mujeres? ¿Por qué está pasando esto? Por ejemplo, en los estornudos no tenemos estornudos femeninos y estornudos masculinos. En el proceso de digestión, que también es un proceso autónomo, no tenemos la digestión femenina y la digestión masculina, pero en el orgasmo sí, porque ahí entra y es un proceso autónomo del sistema nervioso. Entonces ahí entra la carga cultural. Y es que aquí lo interesante del asunto es que estamos atendiendo dos discursos contradictorios completamente. El discurso religioso, que tiene esas bases, que es todo lo que tiene que ver con tu placer es negativo, es pecaminoso, te vas a ir derechitito al infierno en las llamas eternas, y eso pues a cualquiera le asusta. Claro. Acá entre nos el infierno no existe. Y entonces atender ese discurso de que si siento placer, entonces ya estoy siendo una persona mala, y en particular este mensaje se lo hemos dado a las mujeres históricamente, ¿no? Con esta dicotomía de ver a las mujeres de manera diferente a la virgen, de la prostituta, de la que es casta y pura, de la que sí le dio la manzana al otro para pecar y cuestiones así. Entonces esa dicotomía es muy importante y nos da miedo atender el placer porque sabemos que va a haber un castigo. Esa es la primera. Y el segundo mensaje es, siente placer porque entonces es sano, ¿no? Y entonces siente orgasmos y pues en mi cabeza me hago pelotas, en mis sensaciones me hago pelotas, porque ¿para dónde me voy?
Porque si me voy para un lado me dicen que está mal, si no me muevo me dicen que también estoy mal, si sí lo hago el otro me critica y entonces esto que finalmente soy producto de la cultura sí me causa muchas situaciones angustiantes, sí me causa muchas situaciones incómodas, sí me causa muchas formas en las que estoy limitando mi propio placer. Mejor no digo nada y cuento chistes. Un punto Y es una importante manera eso. de decirlo, Claro, sí, claro. entender que hay, exacto, entender que hay una narrativa del poder. Y esa narrativa del poder mucho tiene que ver las bases médico-legales que echan a andar toda una situación de esos procesos de normalización y que se van saturando y la gente vuelvo a insistir, tenemos que tener herramientas para salir adelante, ¿no? Muchos de estos procesos y de estas narrativas del poder, pues son históricas, ¿no? Esto que comentábamos del sistema sexogénero, de la mujer pura, de la mujer demoníaca, cuando la mujer tiene acceso al conocimiento y es una mujer de conocimiento, pues se le consideraba bruja, se le consideraba mala, cercana al demonio, y era la que enseñaba cómo sentir placer. Que no dependía del hombre. Que no dependía del hombre, que era autónoma, que podía autocurarse, conocer su cuerpo, ¿no? Cuando había una prohibición, porque ese conocimiento del cuerpo era solo a través del hombre. ¿Por qué? Porque este canon implicaba que el hombre era el que le iba a guiar, era la cabeza, y la mujer como niña eterna atrás. A tal grado, estas prácticas llegan a nuestra cultura. Si no, chequen ustedes la epístola de Melchor Ocampo, cuando antes uno se casaba. Y obedecerás y serás y todo esto. Ahora ya no se dice así. ¿Y qué es lo que está pasando con esta brecha generacional del orgasmo? Que los jóvenes vienen con todo, saben que hay derechos, saben que hay muchas cosas y requieren esas herramientas para hacerlos valer, pero sobre todo información y educación sexual y procesos de socialización. Volvemos, si no socializamos, si no compartimos, si no hacemos comunidad, no tenemos experiencias. Los hombres se miden, quién echa el chingrito más largo, con qué mujeres se han acostado, con qué hombres, etcétera. Las mujeres es muy diferente. Hablamos de otras cosas, hablamos de novios, hablamos de más, pero nunca vamos a decir tenemos 20 parejas sexuales, me gusta una gama amplia de prácticas sexuales, etcétera. Entonces, desde ahí, los elementos de género siguen imperando en nuestras intimidades, nos siguen limitando, pero sobre todo, no podemos hacer nada si no estamos dispuestos a deconstruir esas informaciones sociales y culturales que tenemos. Claro. Y darnos una oportunidad de la experiencia del autoerotismo para confrontar todo lo que nos han platicado, todas estas ideologías con lo que experimentamos, propio y con otros. Claro, con lo que experimentamos, tanto hombres como mujeres. Así es. Preguntamos a nuestro público si era igual el orgasmo en hombres y en mujeres y vamos a escuchar lo que respondieron. Igual sí, porque al final es un estado de excitación que al final puede ser placentero para ambos. A lo mejor no de la misma manera, pero sí el punto, el fin de la palabra orgasmos, pues yo creo que sí al final, si se llega en el momento dado, sí se disfruta igual de ambas partes. Definitivamente no. El hombre muchas veces no se enfoca en concretarlo. La mujer a veces no termina, el hombre sí termina y no es justo en una relación de pareja. Entonces, la verdad es que aquí no se busca eso. No, porque un hombre siento que es mucho más fácil que pueda alcanzar un orgasmo que una mujer. Ambos pueden tener placer, pero la mujer es mucho más difícil que llegue a obtenerlo. Yo pienso que el placer es el placer, ¿no? El amor es el amor y el resultado tiene que ver con un contexto de convivencia mutua. No, me parece que no, digo, no por nada los órganos genitales son distintos, ¿no? Tiene que existir alguna diferencia, aunque supongo que, y espero que para los dos sea igual de placentero. La verdad lo desconozco, pero quiero pensar que en la mujer es más intenso. Pues yo digo que él disfruta más. No, los dos, sí, los dos disfrutamos al mismo tiempo, sí. Pues sí, la verdad es que es mejor para las mujeres. O no, para los hombres. Para los dos. Para los dos. Para los dos. O bueno, para... En fin, la verdad es que de eso se trata este programa.
de entender qué es el orgasmo, cómo te lo puedes dar, cómo lo puedes también facilitar. O sea, no es solamente el placer de la otra persona, pero hay muchas opiniones. Arturo Lara, por ejemplo, nos dice, sigo insistiendo, mucha teoría o versiones de lo que es el orgasmo, pero creo que deben de ir un poco más a preguntarle principalmente a las mujeres si han tenido un orgasmo y ver que mucho depende de la pareja, en motivarla con tantas opciones naturales y degeneradas que hay para que la mujer se sienta plena. Es la opinión de Arturo Lara. Por otro lado, Sayuri Jong-song, el orgasmo no necesariamente se llega con una persona en una penetración. Es cuestión de conocer tu cuerpo. Mi primer orgasmo, por ejemplo, fue durante una masturbación y ahí aprendí a saber quién era o qué eran los orgasmos. Muy importante tema, nos dice Elba Casales. Ojalá todo el mundo pongamos atención a lo que se dice hoy en el programa. En nuestra sociedad, nos dice Janet, aún para las mujeres es difícil hablar del tema. No nos educan para saber obtener el placer, sino para reprimirlo. Una mujer que abiertamente habla del tema es vista como lujuriosa. No nos toman en cuenta, o no toman en cuenta que es algo natural y además muy benéfico. Araujo Maurrumba nos dice, yo tengo una duda, ¿la eyaculación femenina es igual a un orgasmo? Yo tuve una eyaculación hace 30 años, me espanté, me apené y ya no quise seguir. Fue la única vez que la tuve, lo más delicioso que he sentido. Hoy es mi mayor fantasía, pero jamás he sentido algo parecido con nadie y es mi frustración. Aunque no me quejo, pero sería fabuloso volverlo a sentir, desde luego. Que se aligere. Que se aligere. Sus cargas culturales. Exacto. Lo puede volver a sentir, aunque ya hayan pasado 30 años. Así es. Julie nos dice con gran emoción, ¡yay! Orgasmos, orgasmos, orgasmos. Sí, es tan maravilloso, al ser tan maravilloso hablar de él. Cuando entras a la menopausia, nos dice Marilú, esto casi se acaba, pero cuando logras un wow, es extraordinario. Hay que tener mucha confianza con tu pareja para poder lograrlo. Este es otro de los puntos. El climaterio, cuando comienza, entonces viene ya en descenso la etapa sexual de las mujeres, porque aquí se empiezan a establecer también ciertas brechas, ¿no? Donde, no, es que a mí eso en realidad ya no me interesa. Es la opinión de algunas mujeres. Puede ser entonces una causa fisiológica, es decir, que no depende de lo emocional o de lo que yo pudiera pensar, o es un mito, espérenme tantito. Ahorita te vio con ganas. Estuve casada 14 años, nos dice Lucy, y nunca logré tener un orgasmo con mi ex esposo. Llegué a pensar que algo andaba mal conmigo, pero al iniciar otra relación inmediatamente logré tenerlos. Creo que son muy importantes y que influyen mucho en la pareja. Hay mucha gente, nos dice Alberto René, que a la que les apena hablar de esos temas cuando hoy en día es muy normal. Es información, no morbo, pero hay gente que lo toma de otra manera. Liuba Quick, en Occidente hemos sido muy mal educados en materia sexual. Al contrario, se nos ha reprimido y sembrado culpa o culpas. Si no se habla de la menstruación y las poluciones nocturnas, imaginen hablar entonces del orgasmo. Yo no lo persigo como el fin, es el tránsito lo que disfruto. Si llega, muy bien, si no, en otra ocasión será. Exacto. Conocerme ha sido fundamental para saber dónde siento y además qué es lo que siento. Nos dice Alfredo Mata Nava, para mí el orgasmo es el grado máximo de excitación sexual. Desde luego que ambos sexos participan intensamente para lograrlo. Esta otra llamada es de Abel Hernández y nos dice, mi tía tiene 44 años y después de que se divorció tiene muchos problemas de ansiedad y psicológicos. Los doctores le dicen que la única forma que tiene para resolver todo es que le quiten la matriz. ¿Qué problemas puede tener si le quitan la matriz? En el pueblo donde vive son muy prejuiciosos y eso lo ven muy mal. Este es otro punto que es importantísimo. A ver, respetando evidentemente la parte cultural de la que ya se mencionaba en un principio, pero hay poblaciones en donde se sigue estrictamente los usos y las costumbres. Claro. Y eso tiene que ver con un mandato. Si hay mandatos sociales en las poblaciones, en algunas, cuando menos, a veces es más estricto. Y entonces este disfrute y esta apertura no se da y no existe.
Bueno, depende de las culturas, pero recordemos que, por ejemplo, las comunidades indígenas en México, pues tuvieron una sobreposición de ideologías religiosas. Entonces, mucho de su visión sobre el cuerpo y la sexualidad tiende a una dirección religiosa y son todos estos atributos del sistema sexogénero que nos afectan a hombres y a mujeres. Entonces, si tuvieran los usos y costumbres antiguos, pues estaríamos hablando de poligamias, poliginias, eran unas sexualidades mucho más abiertas antes de venir la cruz y la espada. Muy bien, pues vamos a continuar hablando de la importancia del orgasmo después de esta pequeña pausa. Seguimos escuchándolos y ya regresamos inmediatamente. La próxima semana, Diálogos tiene para ti. El lunes te diremos qué son y cómo se forman las cataratas en los ojos. ¿Sabías que estas son la principal causa de ceguera reversible y que la cirugía es el único tratamiento útil? El martes, a 30 años de la Convención sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ¿qué hemos logrado? Para cada niño, todos los derechos es nuestro tema. Si sientes que tus vacíos te pesan, el miércoles compártenos tu experiencia. Esos vacíos pueden ser una necesidad de cariño y aprobación de la que no te has percatado. El jueves, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos sumamos a las acciones que nos permitan acabar con la violencia contra las mujeres. Recordemos que la violencia de género nos afecta a todos, no solo a las mujeres. Que no hay edad para el amor es un dicho muy aceptado, pero también es una realidad que detrás de esta frase hay muchos prejuicios. No te pierdas el viernes Diferencia de edad en el amor. El sábado te diremos todo lo que tiene que ver con la alfabetización digital. A veces pensamos que si manejamos las aplicaciones o tenemos una tableta, estamos alfabetizados. ¿Será cierto? Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 55 53 41 44 35 o bien escribirnos a las redes sociales. La eyaculación y pues creo que sí. Yo pienso que sí. No, porque el tener una eyaculación puede ser en cualquier momento, antes, después, y el tener un orgasmo es de alguna manera alcanzar un clímax. No. Yo creo que sí. Sí, para mí sí, creo que sí es lo mismo. Porque eyacular es la salida del semen y fluidos vaginales de la mujer, y orgasmo lo puedo entender como algo placentero. Puedo tener orgasmo sin llegar a la eyaculación. La eyaculación, hay varios tipos de eyaculación. La precoz, la duradera y la estimulación pues es otra parte esencial, ¿no? Creo yo que la diferencia es en el orgasmo, pues es que la mujer sienta satisfacción o placer. Bueno, la eyaculación es independiente. Hay hombres que pueden eyacular sin tener algún orgasmo o no eyacular y tener orgasmo. Entonces sí, es completamente diferente. Gracias a todos los que respondieron a este sondeo. Entonces, eyacular es lo mismo que tener un orgasmo, y retomando también un poco la llamada que nos hacían acerca de la mujer que tuvo una eyaculación femenina hace 30 años y dice que fue su máximo, que fue el orgasmo que ha sentido y que le gustaría a lo mejor experimentar nuevamente eso. Entonces, ¿eyacular es lo mismo que tener un orgasmo o no precisamente? No. Son dos eventos diferentes que generalmente, sobre todo en el varón, coinciden. ¿No? El orgasmo es esto que ya habíamos platicado, la sensación a veces muy intensa de placer, y la eyaculación simplemente es la salida de semen a través de la uretra peneana. Entonces coinciden en tiempo, y entonces muchos varones confunden que la eyaculación es lo mismo que el orgasmo. Incluso, ya hablando en clínica, muchos varones que tienen problemas de eyaculación precoz, ya cuando les hacemos la entrevista nos damos cuenta que también son anorgásmicos. O sea, solo tienen la eyaculación, pero no sienten ese aumento en el placer al momento de eyacular, ¿no? Entonces, es un descubrimiento que vamos teniendo a lo largo de hacer múltiples
entrevistas. Es decir, que se puede presentar una eyaculación sin orgasmo y viceversa. Así es, se puede También presentar un orgasmo el sin orgasmo eyaculación. sin eyaculación. Para hombres y mujeres. Para hombres y mujeres. Sí, en las mujeres también se puede decir eyacular, eyaculación femenina. Sí, es correcto decirlo. La eyaculación femenina es la salida no a través de la vagina, sino a través de la uretra también de un líquido que, si estamos en pañales hablando de placer sexual femenino, estamos todavía naciendo en cuanto a la eyaculación femenina, porque incluso no se sabe todavía muy bien qué compone el líquido de la eyaculación femenina, ¿no? Como es un líquido que incluso podríamos decir se evapora relativamente fácil, rápido, todavía no hay formas en que lo puedan contener y estudiarlo. Entonces se cree que son reticentes de lo que en algún momento pudiera haber sido la próstata. Así es, y entonces, pero son glándulas que están alrededor de la uretra, que cuando hay estimulación muy puntual, muy intensa, muy frecuente del clítoris específicamente, que ahorita nos lo va a presentar Luis, se estimula a través del punto G, a través del clítoris, que el punto G es parte del clítoris, entonces sobreviene la eyaculación femenina y como decía la persona que participó, es un placer, las mujeres que lo han sentido, muchísimo más intenso que los orgasmos comunes, digamos. No, me gustaría sí acotar un poco eso, porque creo que también es un mito, eso de que es un placer más intenso, que está afectando la forma en que las mujeres están explorando y están conectando con sus propios orgasmos. Hoy en día no hay espacio donde hablemos de orgasmos de mujeres, donde alguien no pregunte sobre la eyaculación femenina. Se está convirtiendo una vez más en una demanda, en una exigencia. Ya tengo orgasmos, ya disfruto, quiero más, porque alguien me dijo que era el placer sexual o los orgasmos es la sensación máxima de placer, es lo más explosivo. Y sí he sentido muy rico, pero no sé si he sentido lo más rico y quiero explorar lo más rico que pueda ser. Entonces ahora entra el discurso de la eyaculación. Entonces, no solamente si tienes orgasmos, sino si eyaculas, va a ser todavía más explosivo y va a ser todavía más delicioso cuando son fenómenos diferentes. Son eventos fisiológicos diferentes. Este énfasis que se está haciendo en el tema de la eyaculación tiene que ver con una masculinización de la respuesta sexual. Estamos exigiendo una evidencia del placer de las mujeres. Como no tengo, como en el hombre, veo esa respuesta eyaculatoria, que aparte pornográficamente nos la muestran como que es una explosión. Y a litros. Y a litros, tanto no, para mujeres como para hombres. No es cierto, No ni es para cierto. ellos es esta explosión de 2 metros, ni para las mujeres este soltar de fluidos es así de explosivo. Sin embargo, dicen, mira, un orgasmo está bien padre, pero si le pones la eyaculación, va a ser lo máximo. Una vez más, generamos mujeres que sienten que algo mal anda con ellas porque no están logrando eyacular. Mientras que las que están eyaculando naturalmente, algo mal anda conmigo porque esto no es normal para las mujeres. ¿Y es ahí cuando se finge un orgasmo? No, esas son otras esferas. Esas son otras esferas. Claro. Sí, esas son otras esferas. ¿Por qué fingir un orgasmo? Porque precisamente en la relación ya de pareja, es tanto hetero como de otros tipos de pareja, pues no quieres afectar psicológicamente a tu pareja, no lo quieres ofender. De estos porcentajes que comentábamos, que si solamente la relación es coital, que llega a un 25-30%, pero en otras prácticas puede llegar hasta un 65 a 75%, pues implica eso, ¿no? Una negociación, una comunicación y estar claros de los gustos, del conocimiento, etcétera. Entonces, no se llega, pues ahí de repente se termina de manera manual, ¿no? Y si el compañero se da cuenta, oye, pero ya no te satisfago, ¿qué pasa? Y no se trata de eso, es simplemente que hoy mi cuerpo tenía otro nivel, siempre está al 10, hoy estuvo al 9. ¿No? O estuve cansada o X. Entonces, es un acto de no ofender, de continuar la relación, pero también se la podemos voltear. ¿Sabes qué? Qué bueno que tú ya lograste tu placer y estás en el orgasmo maravilloso. A mí me faltó, te dejo descansar tantito y volvemos a comenzar. Es cuestión de negociar. El otro punto importante es hasta cuándo se pueden vivir y sentir los orgasmos. ¿Termina? ¿Tiene fecha de caducidad? ¿Solamente es en nuestro periodo reproductivo de vida, en la juventud? ¿O llega hasta la vida media, adulta media y adulta mayor? Y esto lo podemos sumar con la pregunta del climaterio. ¿Y qué creen? Muchas gentes se sienten liberadas de las cargas culturales y sociales. Ya no me embarazo,
¿no? Ahora estoy libre. ¿Qué crees? Ahora ya tengo tomas de decisión. Ahora sé que mi voz se escucha. Me conozco el cuerpo, sé qué pedir cuando quiero una relación, puedo tener un autoerotismo deseado para llegar a un placer mucho más allá del orgasmo. Entonces, son elementos que en vez de devalorar nuestra vivencia con respecto al orgasmo y la sexualidad se aviva muchas veces. En otras totalmente llega a desaparecer y reprimir, se nulifica, pero por todas estas cargas culturales que no nos dimos la oportunidad a lo largo de nuestro trayecto de historia de vida de trabajarlas. Pero si las empezamos a trabajar y con todas las informaciones y herramientas, y lo que hemos observado en los estudios socioantropológicos es que parece mentira, pero ¿saben quién es un mediador entre los chavos y los de mediana edad? Los adultos mayores. Los adultos mayores están yendo a informarse a educación sexual, a los cursos. ¿Saben anatomía? Ahorita Luis les va a presentar un amigo que les trajo para que sepamos cómo es el clítoris, por ejemplo. Vamos a presentarlo entre la sociedad. Entonces, el adulto mayor está siendo un mediador para poder entender esto, porque los de mediana edad, ¿qué creen? Tenemos todas estas cargas simbólicas y culturales y tenemos mucho trabajo y no tenemos tiempo. Y hacemos todo. Al córrele, al rapidín y al no hay espacios, a no espacios seguros. Y bueno, para que quede más claro lo del orgasmo, ahorita Luis está sacando solamente la puntita de este personaje. Suenan las fanfarrias. Sí, a ver. Oye, pero justamente antes de la presentación, déjenme decirle que hay un comentario, una llamada, donde el tema de hoy, el título es ¿qué importancia le damos al orgasmo? Sí. Y pareciera que entonces estábamos mujeres y hombres en búsqueda de... Pero también ya había como ciertas insatisfacciones para decir, bueno, a ver, díganme cómo llego, más bien, hagan uno de cómo llego al orgasmo. Entonces, después de las 11 de la noche, yo creo. Pero por lo pronto está el amiguito. Por lo pronto podemos presentar el Por lo pronto sí podemos presentar a quien, en caso de la sexualidad femenina, no puedes no hablar para incluir el placer y el orgasmo. Y este pequeño ser que hasta mucho tiempo no se dibujaba tampoco en los manuales de medicina, que se llama el clítoris. Mucho tiempo se dibujaba solamente como la punta y era el botoncito. Mujeres aprendan de conocer su botoncito, estimulen el botón, la estimulación digital que dicen, ¿no? Que es mejor que la manual. Pero y mucho tiempo está prohibido hablar y no se mencionaba. Incluso la palabra clítoris, que le sugiero que si salimos de este programa sabiendo, incluso cuando nos tomemos la foto, digamos clítoris, para sonreír, que es lo que hacemos mucho en sexología. Sí. Pero la novedad es que en 2001, 2003, una científica australiana, antes, ¿cuándo veían el clítoris? Solamente en cadáveres. Exacto. Entonces solo veían una rayita. ¿No? Y la punta, entonces nada más se hablaba de unas partes, pero a raíz de que se puede hacer investigación con resonancias en personas vivas, mujeres vivas, y que se estimulan, entonces se puede ver cómo lo que hay al frente a mí me toca de frente compartir y dar una pequeña explicación de la biología. Okay. Esto es lo que ven las mujeres en su cuerpo, pero detrás, por dentro, hay mucho más. Hay cuerpos cavernosos. Esto sería el cuerpo cavernoso, estos los vestíbulos, y entonces esas dos estructuras se encuentran rodeando a la vagina. Ajá. Okay. Por eso y a la uretra. Gracias. La uretra y esto es parte de lo que habita en mí y habita en todas las mujeres, y es algo importantísimo porque tiene más de 200 inervaciones, entonces es altamente sensible. Conocerlo tardó muchos años, más de 8,000. Tardó muchos años de conocerlo, y lo importante de esta circunstancia es que es una parte indispensable, necesaria, pero también recuerden cuál es el órgano erótico del cuerpo, el cerebro, la piel. Se une con otras dimensiones corporales para poder llevarnos a esa dimensión maravillosa del orgasmo, que junto con el placer nos puede permitir experiencias de vida inolvidables. Pero siempre, como siempre lo hemos dicho aquí, estableciendo contextos seguros, estableciendo ambientes, estableciendo evidencias que nos permitan a nosotros generar memorias
memorias agradables, para seguir avanzando y disfrutando. Entonces, parte de estas realidades, te paso al amiguito. Lo vamos pasando aquí. Así es. Hacerlo bien. Parte de esas realidades es entender que el disfrute del orgasmo, de esta pulsión, de esta tensión sexual, también tiene mucho que ver con esta espiritualidad, con estas barreras sociales y culturales, y que tenemos nosotros que aprender a conciliar, disfrutar y convivir, porque si algo de real tenemos en esta vida es que es a través de este cuerpo donde hacemos conexiones y de estas emociones. ¿Cómo llegar al orgasmo? Justo para poder hablar de cómo llegar al orgasmo y justamente complementando con toda esta información que tenemos sobre el clítoris y sobre el cuerpo, necesitamos entender a lo largo de la historia y de los estudios cuáles han sido las principales explicaciones que se han dado para entender por qué no es más difícil para las mujeres o para los cuerpos con vulva y clítoris tener orgasmos. Esta brecha del orgasmo ha sido explicada, porque para los hombres es más fácil que para las mujeres, si al final el orgasmo, la manifestación fisiológica es muy similar. Por un lado dicen los cuerpos. Es que los cuerpos son diferentes. Entonces nos explican que para las mujeres es normal, es natural que nos tardemos más tiempo en llegar al orgasmo por la forma de nuestro cuerpo. Y para los hombres pues es fácil, porque todo está a la mano, todo está ahí, ya se conocen. Sin embargo, cuando hacemos estudios más profundos nos damos cuenta que las mujeres por lo regular no tardan mucho tiempo en llegar al orgasmo. Las mujeres pueden llegar al orgasmo cuando se están masturbando hasta en 1 minuto. En promedio son 10 minutos y ahí entendemos que puede ser... También. Exactamente, o con sus manos. Puede ser en muchísimo menos tiempo, menos de 10 minutos o muchísimo más tiempo cuando se están masturbando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando están en pareja se tardan más. No es algo que esté mal en mi cuerpo, no es un chip particular que tenemos las mujeres que hace que nuestro orgasmo tarde más. Cuando las mujeres tienen encuentros sexuales con otras mujeres, cuando se estimulan mutuamente las mujeres, igual vemos que esta brecha casi desaparece. O estimulación con la boca, no necesariamente con los dedos. Exacto, con cualquier parte del cuerpo podemos darnos cuenta que no estamos tardando tanto tiempo. Entonces, no es que los cuerpos sean diferentes, porque al final tenemos tiempos similares para acabar. Cuando se extiende el tiempo o se hace imposible, es cuando estamos compartiendo con un cuerpo que tiene un pene. Particularmente, no es que la culpa sea del pene y hay algo malo ahí, no, sino que el modelo tradicional del coito no está tomando en cuenta el clítoris. Entonces ahí es donde nos preguntamos, segunda razón, puede que tenga que ver con las prácticas sexuales. ¿Cómo estamos teniendo sexo? ¿Se está estimulando manualmente, con algún juguete, con la boca? ¿Cuáles son las prácticas, las posiciones, los juguetes, los accesorios que utilizamos? Porque nos damos cuenta que el encuentro sexual se termina convirtiendo en el mete-saca. Y en el mete-saca, pues sí, podríamos, es este mito del orgasmo vaginal, que también dicen que existen orgasmos vaginales, en realidad lo que se está estimulando es el clítoris internamente. Entonces sí, podría sentirse placer e incluso un orgasmo, pero muchas veces no ponemos atención al glande, que tanto para hombres como para mujeres es la parte más sensible. Que algunos hombres intentaran llegar al orgasmo como están acostumbrados sin tocar su glande, se tardarían por supuesto más tiempo. Las sensaciones variarían. Entonces necesitamos explorar prácticas sexuales, accesorios que nos permitan estimular directamente el glande. Y por otro lado, otras de las explicaciones, bueno, sí hay mujeres que están estimulando su clítoris en pareja, ellas solas, pero aún así encontramos mujeres que durante la masturbación están tardando mucho tiempo para llegar al orgasmo, no están logrando llegar al orgasmo. Cuando estamos en pareja, de pronto se generan sensaciones muy intensas y es, no, espérate, me duele. Dicen que el sexo oral es la forma más fácil de llevar a las mujeres al orgasmo y no estamos tomando en cuenta todos estos mandatos culturales o todas estas enseñanzas de que el cuerpo es sucio, de que la vulva es olorosa, de que la vulva es fea. Entonces, por más que le muevas y le hagas, si yo me siento insegura con mi cuerpo y siento que hay algo malo con mi vulva, no me voy a poder concentrar en mis sensaciones fisiológicas y no voy a poder darme cuenta que sí estoy sintiendo rico. Voy a estar pensando, no, ¿qué está haciendo abajo? Lleva mucho tiempo, huele, se está viendo. Entonces, bloqueado el cuerpo. Entonces, no solamente es la práctica sexual. Ya hice lo que me dijiste, ya hice sexo oral, ya seguí el manual de hace el abecedario con la lengua, ya metí dedos, ya moví, ya puse un vibrador, ya hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer. Sánscrito. Buen tip.
no estoy sintiendo. Claro. Y ahí es donde entramos a las explicaciones sociales. Claro. Entonces, tiene que ver con las relaciones interpersonales entre los géneros. O no me vaya a embarazar, o no me Los vaya a miedos infectar, de estos controles. Con quien estoy, o sea, sí hay muchas preocupaciones. Hay muchas barreras. Muchísimas barreras que justamente estas relaciones interpersonales y estas relaciones sociales, diferencias entre géneros, se manifiestan en un miedo al embarazo, en un miedo a las ITS, porque por lo regular las mujeres son las que tenemos que tener miedo a embarazarnos, a que nos usen, a que nos peguen algo. Y eso no va a permitir que yo me enfoque en mi cuerpo y en mi placer. Además, se nos ha educado para estar cuidando al otro, para estar cuidando el placer del otro, y estoy atenta a cómo se siente el otro, le está gustando o no le está gustando, le estoy haciendo o no le estoy haciendo, ya se desconectó, y en ese momento me desconecto yo, me salgo, me meto a mi cabeza, me salgo de mi cuerpo, y es difícil estar identificando las sensaciones placenteras. ¿Sabes quién sí está enfocada en su placer y en buscar y tener prácticas para saber cómo se sienten los orgasmos y vivirlos al máximo? Es Beca, que nos comparte su testimonio, así que vamos a escucharla. Yo era adolescente y un día tuve pues un sueño húmedo y pues de ahí fue como el querer experimentar y autodescubrimiento. Fue raro, a lo mejor no sé si culpa, mi familia es como un poco tradicional, pero me informé, decidí investigar, me informé hasta donde pude y vi que era una respuesta al cuerpo natural. Obviamente me lo guardé y eso estuvo conmigo sin ser compartido mucho tiempo. Cuando yo ya decidí como tener una vida sexual activa, pues yo ya me conocía, entonces yo ya sabía lo que quería y cómo lo quería. Nada más fue como conocer a la persona y emparejarnos. De hecho, él se convirtió en mi esposo con el tiempo y siempre nos acoplamos bastante bien al respecto. En algún momento decidí o quise como saber más. Siempre me ha gustado leer, investigar, conocer. Entonces es como probar otros sabores, otras personas. Yo lo probé, pero ya fue ahora sí que al final de nuestra relación, cuando yo decidí como hacerme cargo de mis gustos y de mis placeres, no precisamente ya en pareja, y sí lo experimenté, lo probé y me gustó. Un intercambio con otras personas, un intercambio erótico con alguna amiga, una persona como de confianza. La persona con la que yo inicié a experimentar, ella ya tenía como mucha experiencia y me supo guiar, me supo llevar. Y aparte, pues es como tocar y saber a qué parte ir exactamente porque es donde tú sientes. Entonces, si yo siento rico que me toquen el hombro, probablemente a ella también, ¿no? Entonces es como mucha esta complicidad, como empatía, es como raro explicarlo, pero es como un mapa que ya conoces. Si tú quieres conocer algo, tienes dónde. No hay tantos tabús como antes en mis tiempos. Muchísimas gracias a Beca por compartirnos su testimonio. ¿Cambia la forma de relacionarse de mujeres con otras mujeres a la relación que se da con hombres? Sí, totalmente. Como ella nos lo cuenta. Totalmente, el conocimiento del cuerpo, la comunicación, los tiempos, ser cómplices, ¿no? Pero también se puede hacer, o sea, entre hombres, entre mujeres y hombres y mujeres. Yo creo que uno de los puntos aquí cruciales a tomar en cuenta es precisamente que tengas la disposición, la oportunidad, te informes, conozcas, te autoexplores, conozcas tus centros y cuando estés compartiendo con alguien más, pues concéntrate, enfócate, no te lleves los problemas, trata de dialogar. Muchas gentes nos han dicho, ay doctor, estaba yo haciendo el sexo oral y ¿qué crees? Se iba a la orilla y yo lo necesitaba en el centro. Pues toma la cabeza y acomódalo, no pasa nada, pero es darse la oportunidad y la disposición. Ay, oye, doctora. si para estacionar un coche nos dicen, viene Sí, quebrándose. Claro, así es, y no? Más en este proceso de intimidad, pero es ese pudor y ese miedo, pero sí, ¿qué pudor y qué miedo si ya estás ahí? Entonces, un ejercicio que pueden hacer es hacer el masaje de manos y que la pareja diga cómo le gusta. Entonces, poder practicar la comunicación, simplemente cómo nos tocamos las manos, aprender a compartir
así no me gusta tanto, así me duele, Así es. así, dale más. Me gusta en por ahí. círculos, Eso me lo gusta podemos de arriba practicar hacia abajo. con la pared, con Ajá. el amigo, con la amiga que está al lado de nosotros. Exacto. Simplemente practicar cómo nos sentimos dando un masaje. Exacto. Otro elemento crucial, por ejemplo, que lo hemos trabajado mucho en diversidad funcional, véndate los ojos. Date una oportunidad. Haz un ejercicio, véndate los ojos, explórense y a través de eso, ¿sabes qué? Un sensorama compartido y en seguridad, ¿no? Y aparte de eso, es también reconocer mis sitios. O sea, yo sé que mi piel es grande, yo sé que mi genitalidad es grande, pero a mí me gusta el clítoris, a mí sí me gusta la penetración, conocer sus sitios. Y finalmente, tener la seguridad de expresarte. Ahí te andan ahogando con una almohada para que no grites porque no están acostumbrados a oír gritos. Hay otros, a los vecinos o los hijos, o sea, ¿por qué no gritas? o por qué no gritas. Es decir, muchos de los esquemas culturales que vemos en la tele, en el Face, en todo, nos los llevamos y pensamos que así van a actuar y no, cada relación es diferente. Entonces, démonos la oportunidad, tengamos ese compromiso abierto de interrelación primero con los otros para entender y quitar las estructuras que nos aprisionan y sobre todo darnos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos para podernos compartir. Claro, y justo le preguntamos a nuestro público qué cosas debemos hacer para conocernos en el aspecto sexual, que es importante también que nos lo preguntemos, ¿no? Pero que lo externemos al mismo tiempo y que lo compartamos con la familia. Así que ahorita vamos a escuchar un poco a nuestro público con esto, Oscar. Y hay más comentarios que ahorita daremos lectura. Sí, hay muchísimos comentarios, pero en el siguiente bloque, que ya es por cierto el último, pues vamos a... Oye, lo del dildo, Oscar. Muy bien. Regresando, vamos a escuchar a nuestro público. Conocerse, sus cuerpos, saberse tocar, saberse cómo cada quien llega en el momento de poderse excitar, tener una plena y un pleno conocimiento en el cuerpo de cada quien para que ambos pudieran llegar precisamente a lo que es el orgasmo. En la conquista con la pareja y pues llegar no de una manera arrebatada, sino que esto debe de ser pues precisamente en donde nace el amor, hacerlo con amor para buscar el placer, ¿verdad? Yo he consultado libros y sí me han ayudado. Creo que el documentarnos en un libro nos quita algo de tabúes. Información de nuestro cuerpo, cómo evoluciona de niño a adolescente, de adolescente a adulto. Eso sería lo más importante. Tener la confianza. Yo creo que la confianza de ambos sería excelente y hablar abiertamente de lo que queremos, ¿no? En la relación con la pareja tenemos que tener una serie de situaciones amorosas, juegos. Creo que lo más importante es la comunicación en la pareja y si no hay comunicación, pues no va a haber nada. ¿Cómo se ha significado, no? Etimológicamente, orgasmo significa ardor, furor, ¿no? Inflamación, y por lo mismo se asocia justo al placer. No descalificar y no calificar el orgasmo como lo único o lo más importante, sino que es parte de toda la vivencia, de la experiencia de intimidad, de placer y sobre todo, primero con uno mismo. Un orgasmo es un orgasmo. No tiene niveles, no tiene intensidades, no hay unos mejor que otros, no hay unos de mejor calidad que otros. Un orgasmo es un orgasmo, porque los orgasmos no siempre son climáticos, no siempre son explosivos. Hay orgasmos como algunos estornudos que son suavecitos, que son como suspiros, que a veces justamente por eso no los podemos identificar. No viene el médico y dice, tus orgasmos son muy intensos o menos intensos. No, cada quien desde lo subjetivo valora sus propios orgasmos y yo puedo decir, pues sí, no estuvo tan intenso, pero igual fue disfrutable, o estuvo un mega orgasmo y que también puede ser disfrutable. Que todas estas enseñanzas se convierten en ideas, se convierten en pensamientos que vienen a bloquear el percibir lo subjetivo de los orgasmos y del placer en general, pues, ¿no? Las encuestas en jóvenes que ahorita tienen 20 y 21 años, se elevan el conocimiento sobre orgasmo, se eleva sobre prácticas sexuales y sobre la necesidad de tener experiencias placenteras. Estamos reforzando que solamente la penetración, el coito es el que ayuda para llegar al orgasmo y es el que menos. Solo 25, la estadística que yo tengo es 25% de mujeres
pueden llegar al orgasmo a través del coito. El discurso de la sexualidad y particularmente del placer y específicamente del orgasmo terminan resolviéndolo como es que se requiere comunicación, es que libérate, es que al final termina en este discurso de échale ganas. Creo que es importante para hablar de la brecha del orgasmo entender que el discurso del orgasmo ha sido secuestrado por una dictadura del placer. El discurso religioso que tiene esas bases, que es todo lo que tiene que ver con tu placer es negativo, es pecaminoso, te vas a ir derechitito al infierno en las llamas eternas. Atender ese discurso de que si siento placer, entonces ya estoy siendo una persona mala, y en particular este mensaje se lo hemos dado a las mujeres históricamente. ¿Hasta cuándo se pueden vivir y sentir los orgasmos? ¿Termina? ¿Tiene fecha de caducidad? ¿Solamente es en nuestro periodo reproductivo de vida, en la juventud? ¿O llega hasta la vida media, adulta media y adulta mayor? ¿Ya no me embarazo? ¿No? Ahora estoy libre. ¿Qué crees? Ahora ya tengo tomas de decisión. Ahora sé que mi voz se escucha. Averiguamos bastantes cosas con las 1,400 y pico personas que participaron en este estudio. Digamos que las diferencias existen, pero no son tan grandes, digamos, empecemos por ahí, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que quedó muy claro es que la frecuencia con la cual las mujeres no tienen orgasmo sí es un poquito mayor que el hombre. Pocos hombres nos dijeron que tenían dificultad para alcanzar el orgasmo y más o menos 8% de las mujeres, pero eso quiere decir que la inmensa mayoría, 90 y tantos por ciento, 92% de las mujeres y 97% de los hombres que participaron tenían orgasmo. Lo que es muy claro es que la experiencia del orgasmo, que es una respuesta intensa, automática, muy corporal y muy placentera, pues sí nos remite a esta dimensión humana del placer sexual. Y el placer sexual es quizá una de las áreas más silenciadas, yo creo que es la palabra, en nuestra cultura, en la cultura occidental en general y desde luego en nuestro país. También investigamos un poco la percepción de cómo sentían o cómo sintieron el primer orgasmo. En realidad el estudio se limitó a cómo se recordaba esta experiencia y ahí aparecen otras diferencias. Digamos que las descripciones que tenían más que ver con una experiencia más integral, llamémosle de alguna manera, más sensorial, más de todo el cuerpo, eran más típicas de las mujeres que los hombres. Los primeros orgasmos se tienen con autoestimulación o con estimulación directa, pues, de los genitales, en la mayoría, pues no aplastante, pero sí en una considerable mayoría de participantes. El valor de la masturbación se alcanza ya a reconocer, y como tiene un nombre tan feo la masturbación, pues entonces deberíamos de cambiárselo. Nosotros casi siempre hablamos mejor de autoerotismo, de contacto con la propia posibilidad de experimentar placer. Pero los participantes reconocían que la masturbación es una forma importante. En el caso de los hombres, la mayoría de los primeros orgasmos habían sido con masturbación solo. En el caso de las mujeres, un porcentaje era masturbación sola y otro porcentaje era masturbación, estimulación directa de los genitales con las manos, pero en experiencias con pareja, en experiencias acompañadas. Yo sí creo que ha habido un proceso en el que el reconocimiento de la experiencia del placer del orgasmo ya no está tan dependiente de que sea fuerzas en pareja y se va reconociendo el valor placentero, el valor de retribución. Y ya si me muevo a otros estudios, que hay estudios de seguimiento muy importantes, el efecto de tener orgasmos, los efectos positivos, que los hay, de tener orgasmos, pues no son muy distintos si son con masturbación o que si son acompañados. Los orgasmos hay que ser parte de la vida y aprender a vivirlos en forma responsable y que no se convierta en una cosa obsesiva, en una cosa de estar no tomando en cuenta el derecho de los otros, porque el derecho al placer es muy importante, pero ese derecho está siempre sujeto a respetar el derecho a los demás. Muchas gracias, Eusebio Rubio, director de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Nos hablaba del autoerotismo o la masturbación. Fabiola, tú querías acotar un poco sobre esto. Sí, claro. Creo que es muy importante que sí enunciemos, que articulemos la palabra masturbación, porque sobre todo muchos términos sexuales han sido construidos a partir de aspectos negativos.
para justamente sentirnos incómodos o amenazados para no nombrarlos. Y así puede iniciar la represión. Desde que algo no se pone en el lenguaje, no se articula, no existe. Entonces, lo que tratamos de hacer es aderezar, ¿no? Nadie dice tener, bueno, no sé si puedo decir ciertas palabras, pero decimos hacer el amor. Y no siempre hacemos el amor. Tú querías decir coger, ¿verdad? Eso, no es que no sé si se puede decir acá, Sí pero... se puede, claro. Ok. Coger. Exprésalo como A veces es coger. Y no, es que es hacer el amor. Es tener relaciones sexuales. Y en ese hacer el amor y tener relaciones sexuales entran otros significados que entonces empiezan a contaminar lo que realmente significa coger, tener sexo con otra persona, porque entonces ya le metes la connotación de amor. O ya le metes la connotación de relación sexual, es algo muy amplio que realmente estamos haciendo cuando decimos que estamos teniendo relaciones sexuales. Tenemos que articular la palabra masturbación porque implica tocar nuestros genitales y es una de las principales prohibiciones que hemos tenido para la exploración de nuestra sexualidad, explorar particularmente nuestros genitales. Sí es necesaria e importante el autoerotismo, porque esto habla de una dimensión de tomar en cuenta el cuerpo completo. Particularmente para las mujeres, la palabra masturbación ha sido más castigada, porque implica el reconocimiento, el tocar y llevarnos a un orgasmo o explorar el placer a través de nosotras mismas sin tener que tener contacto con alguien más. Y nos dicen de repente, incluso especialistas, no le digas masturbación, dile autoerotismo, porque suena más bonito. ¿Qué tal que resignificamos la masturbación? Son dos eventos diferentes, la masturbación y el autoerotismo. Es que estamos genitalizando la sexualidad y particularmente para las mujeres no podemos desgenitalizar algo que no ha sido genitalizado. Claro. No se nos ha permitido conocer nuestros cuerpos, tocarnos, tocar nuestra vulva, nuestros labios, nuestros clítoris, meter nuestros dedos a la vagina, tocar nuestro cuerpo, masturbarnos. Justamente en el tema de comunicación, para tener un orgasmo tenemos que liberarnos, tenemos que comunicarnos, tenemos que negociar, tenemos que ponernos a nosotros mismos en el centro. Ajá, ¿y cómo? Porque sí, yo sé que tengo que hablar con mi pareja, yo sé que le tengo que decir lo que me gusta, pero uno, sé lo que me gusta o no, a través de la masturbación y del autoerotismo puedo descubrirlo, pero tenemos que entender que hay unas cargas sociales que no nos están permitiendo alzar la voz, que para que yo le pueda decir a una persona, esto es lo que me gusta, para que le pueda agarrar la cabeza y movérsela, tengo una serie de barreras tremendas que necesito romper, que necesito desmontar por completo, y eso se hace a través de la masturbación. La masturbación no como una liberación, como un proceso de liberación de tensiones, nada más me toco para llegar al orgasmo, sino como un proceso de placer, un proceso que me ayude a explorar qué me hace sentir, qué viene a mi mente cuando toco mis genitales. De pronto llega la culpa, llega el miedo, llega la vergüenza, llega la inseguridad, llega el sentirme, esto es solamente para personas solas, para personas tristes, para personas enfermas. Y ahí es donde empieza el proceso de autoconocimiento. No es solamente para saber dónde está tu clítoris, dónde están tus labios, dónde está tu vagina, dónde se siente bien. Sí es importante, entonces, para poder crear una melodía con un instrumento necesitamos conocer ese instrumento, pero el autoconocimiento también refiere a qué emociones se despiertan cuando estoy haciendo esto que me dijeron que era prohibido, qué pensamientos, qué recuerdos, y entonces empezar a reconfigurar desde esa primera parte que me fue negada, que es una primera parte donde exploro el placer, que son mis genitales. Así es. Oscar. Muchos comentarios. Nos dice una mujer, yo al principio fingía mis orgasmos para esperar a mi pareja y que tardara en terminar. Eso me ayudó a que con el tiempo no hubiese que fingir y realmente tuviera orgasmos muy placenteros. Es mucho, o hay mucho por aprender a conocer nuestro cuerpo y el de la pareja también, pero se puede, por supuesto que se puede. Hoy no deberían decir diálogos de pareja porque también sin pareja se pueden tener orgasmos. Claro, Justamente es lo que hemos dicho a lo largo del programa. Así de fácil, si un hombre no le da importancia al orgasmo de su pareja, es una persona egoísta, nos dice Mario Adrián Gómez. Puedes tener un orgasmo con solo una caricia al oído o unas lindas palabras, nos dice Marilú Cortés. Había un debate también entre algunas personas en las redes sociales que decían, yo creo que, por ejemplo, cuando hay una estimulación como de un vibrador o algo externo, es más fácil y es mejor. Entonces entraban en un debate porque decían, no es mejor con tu pareja, no es que tú te conoces, pero a veces no te conoces. Entonces tú sabes con qué velocidad. Pero decías algo muy interesante también. Es que no siempre va a ser igual, no siempre vas a necesitar la misma intensidad, no siempre vas a necesitar el mismo tiempo, la misma duración, la misma intensidad. No siempre vas a necesitar de la pareja, a veces tú sola, a veces tú solo. En fin,
hay una gran variedad y creo que lo importante es conocerte, como bien han dicho aquí nuestras y nuestros expertos, y compartir en el momento en que lo quieras y lo quiera la otra persona, pero si no, pues de verdad no habría que complicarse demasiado la vida y las fantasías. Aunque entre personas existe un nivel diferente de sensibilidad, nos dice Maffer, creo que sí es necesario explorarnos para saber qué y cómo nos gusta y de ese modo llegar al orgasmo. Y sobre todo una palabra que no hemos utilizado mucho el día de hoy, pero que es vital, consensuado. Claro. Que ya tendremos un programa de justamente este tema, pero hay que hablarlo desde luego desde un y un principio. espacio de seguridad. Exacto. Claro, así es. Eso es importante. Y de privacidad. Nena Basabe nos dice, yo platico con mi hija y me sorprende, me dice, lo hago por placer y por llegar al orgasmo. O sea, lo dice, me sorprende orgullosamente, porque cada vez es cierto, se puede hablar mucho más. Esto que acabas de decir hace un momento me parece importantísimo, pero cuando hubiéramos imaginado que en un programa de televisión pudiéramos hablar abiertamente acerca de la masturbación sin ningún tabú, sin ningún rubor en el rostro y mucho menos el que nos sentamos señalados, porque así es como debiera ser, o sea, hablar, y lo voy a decir así como comúnmente se dice, sin pelos en la lengua, de las cosas que tenemos que hablar para no crearnos todas estas telarañas. Pelos en la mano tampoco. Sí, sí, porque... Bueno, y en la lengua también. Sí, también, sí. Oye, yo tengo Ángela a propósito, Bundis. yo desarrollé un hashtag que propuse en el Congreso Mundial de VIH en julio, cuando decían, bueno, ¿cómo le hacemos para hablar más de educación sexual? ¿Cómo lo hacemos? Es que es la píldora, es el condón, es el tratamiento, es... Bueno, ¿cómo le integramos? Entonces yo propuse para el eslogan, mastúrbate más. ¿No te masturbas? Mastúrbate más. ¿Tienes pareja? Mastúrbate más. ¿Estás aburrido? Mastúrbate más. ¿Quieres un orgasmo? Y alguien pregunta que si masturbarse en exceso es malo. Bueno, una cosa es más y otra cosa es cuando ya no haces, cuando te sientes mal contigo mismo, cuando tienes problemas en tu vida, cuando te entra una vergüenza gigantesca. Si eso produce situaciones terribles o muy incómodas o muy insatisfactorias, revísalo, chécalo. Pero en general, todos podemos masturbarnos más. Oye, y alguien preguntaba también, o muchas personas preguntaban, ¿y existen clínicas, existen espacios, existen talleres donde uno o una puede llegar a preguntar acerca de cómo lograr un orgasmo y cuáles son las diferencias? Para eso es la terapia de Hay sexual. muchas instituciones, AMSAX, MESEX, Caleidoscopía, el armario abierto donde les pueden informar, los espacios de las compañeras que tienen, y donde hay muchos lugares en donde, bueno, no tantos como quisiéramos, donde se habla abiertamente del tema, donde se abordan todas Hay estas videos cuestiones. también que se pueden conseguir. Sí, Betty claro. Dodson es la diosa de los talleres de masturbación Justo para con mujeres. Betty es que yo me formé y aquí en México es que podemos tener los talleres de Betty Dodson. Son talleres de masturbación donde las mujeres durante 2 días nos reunimos. Todo un formato, qué bueno. Tiene que un ya formato, está. una metodología que está sucediendo desde los años 70. Ella tiene hoy 90 años. Entonces, desde los años 70 ella ha dado estos talleres de masturbación con una metodología muy específica donde las mujeres desnudas conocemos nuestras vulvas, nos masturbamos y exploramos la masturbación como este proceso de placer y no solo como esta forma de liberar tensiones. Practicamos diferentes técnicas de masturbación porque el placer se aprende en el cuerpo. Necesitamos estar informadas, leídas, compartir, hablar, pero tenemos que llevarlo a la práctica. Todo lo que quieras mejorar, aprender o desarrollar de tu sexualidad empieza por la masturbación. Todo esto que hablamos de comunicación, liberación, concéntrate. A veces estamos en nuestra cabeza, la doctora dijo que me concentrara, entonces estoy en pleno encuentro y me concentro. Y te estresas más y entonces no vas a llegar. Lo contrario. ¿Qué necesitas? Respira profundamente. O identifica cuál es el estímulo sexual efectivo que a ti te funciona. La imagen, el sonido, el contacto, la sensación emocional. Claro, se vale hacer uso de todo. No Vamos a escuchar un testimonio anónimo antes de concluir este programa porque ya queda muy poco tiempo, pero quisiera escucharte. ¿Cómo vives tu orgasmo? Pues yo ahorita me estoy relacionando con alguien muy joven, entonces pues como que al principio era yo la que pues como que sentía que hacía más cosas en la relación que él, ¿no? Tuve que decirle, hablar con él y decirle pues que
como poco a poco, pues, como me gustaba, pues, a mí. Y fue como él, comenzó esto a funcionar y comenzó a estar mejor, la verdad, día con día, ¿no? A mí a veces, ahorita lo que compartía, ¿no? A veces sí me cuesta decir, pero también mucho es la mentalidad de la pareja, porque en alguna ocasión me acuerdo que le compartí a una pareja algo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y me dice, ¿tú me vas a enseñar a mí cómo hacerlo? Y yo me quedé así como, pues ya no me dio oportunidad. Callada. Sin embargo, esta nueva pareja, pues tengo la oportunidad de decirle más cosas, pero sí influye mucho la mentalidad también de ellos hacia cómo se lleve la relación. Entonces, ahorita digo, llevo poco, no llevo tanto, pero sí he tratado como de que vayamos teniendo más apertura, pues, y para que sea mejor el orgasmo, ¿no? Que a veces, bueno, en mi caso, el mejor orgasmo que he tenido ha sido con su mano de él, pues. Pero en realidad no con la penetración, sino con la masturbación. Claro. Sí, maravilloso. pero también yo se lo tuve que decir. Claro. Hay que guiarlos a veces, ¿no? Hay que guiar a la pareja. Muchas gracias por compartirlo. Sí, Muchas gracias. Uno de los puntos importantes de la entrevista con Eusebio es justo que él comentaba que muchas de estas prácticas no se deben de llevar a un ámbito obsesivo y muchas mujeres y hombres no quieren experimentarlo muchas veces pensando en que puede haber una adicción y hay también una angustia. Anteriormente a muchas de estas prácticas se les reconocía en la CIE-4, en la DSM-4, en la CIE-10 como ninfomanías o satirismos. Ahora ya no es así, ya salieron de ese cuadro y permiten justo esta exploración del autoerotismo, de la masturbación y el reconocimiento de que las prácticas orgásmicas se pueden dar por todo y no necesariamente por el coito, no lo normal coitocéntrico como se ha normalizado en el sistema sexogénero. Otro de los puntos importantes que se planteaba también aquí es que en estas experiencias no solamente son los talleres y que vengan con los especialistas, desde los años 70 y 60 se practicaban grupos de mujeres que hoy en día se están poniendo mucho de moda, ¿no? Vente a aullarle a la luna, vente a danzar a la luna, ven a conocer tu cuerpo. Entonces están nuevamente revitalizándose muchas de estas sintonías que se trabajaban en esas épocas, ¿no? Donde se buscaba justo quién eres, por qué estás aquí, por qué se exige una igualdad y se respeta la diferencia, ¿no? Que son puntos cruciales. Y desde ese entonces, pues ya se manejaba el reconocimiento corporal, el conocimiento de la vulva, la menstruación, y se daban esos secretos. Eso que se había quedado en las sagas y las brujas allí escondido, nuevamente se está revitalizando para que las mujeres tengan sororidad, ¿no? Así como la solidaridad masculina, las mujeres también. Oye, pues yo ya tuve este embarazo y fíjate que aunque tengo 3 hijos, nunca he tenido un orgasmo. Oye, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa si mi orgasmo solamente lo puedo tener con ciertas definiciones corporales como el vello púbico? ¿No? Entonces, hay una zona de encuentro social y cultural que revitaliza. Y por el otro lado, para los campos emocionales, para los campos donde también, no hemos platicado, pero pues se presentan las disfunciones sexuales, ¿verdad? Que muchas tienen que ver con nuestras barreras culturales y nuestras barreras emocionales, pues también, pues estamos todos los especialistas para apoyar. Entonces, son como varias dimensiones que hay que atacar. Pero volvemos a la misma. Una de las primeras es que tú estés dispuesto y dispuesta. Luis, ¿cuál sería tu conclusión sobre el orgasmo? Yo hablaría muchas veces en jóvenes, porque dicen, es un programa para adultos. Los jóvenes, puedo hablar desde los 12, 13 años, andamos en explosión, aunque es voluntario o involuntaria. Pero justamente la información ayuda mucho porque cuando está combinada con la desinformación, los mitos, la vergüenza, la culpa, el no se vayan a enterar, no vaya a ser que no conformo con lo que debe ser. Hay demasiado de lo que no se habla comparado a lo que se habla, que no, y además no nos sirve lo que se habla. Qué bueno que hubo un programa como yo no sé en la televisión mexicana o mundial cuándo se habla de esta forma como lo hicimos hoy, es empezar. Y es darnos permiso de decir, quiero aprender, quiero escuchar, no lo sé todo. Y podemos conocernos a nosotros mismos, disfrutar en forma segura, 100%, sexo seguro con nosotros mismos, nadie se infecta, nadie se embaraza, podemos fantasear con quien queremos, la pasamos a todo dar, sacamos
la tensión. Los orgasmos son riquísimos. En vez de del chubí, un orgasmo, ¿no? Para relajar y aprender un orgasmo seguro, sin riesgo. Y están a la mano, no se necesita pedir permiso, no se necesita dinero, es la oportunidad que sí tenemos al alcance todo mundo en el contexto de seguridad, de dignidad, de autoconocimiento. Por eso lo promovemos. Misael. Sí, exploren, date el chance, date el permiso a ti mismo, a ti misma de explorarte, de descubrirte, de sentir. Si quieres, lo compartes con otra persona u otras personas, si no, quédatelo tú. Y para meter tantito ruido, amor no es lo mismo que placer, no es lo mismo que orgasmo. Son dos cosas diferentes, a veces coinciden, a veces no, pero una cosa no se contrapone a la otra. Fabiola, 10 segundos. Un orgasmo es un orgasmo, dejemos de perseguirlo como algo externo. El orgasmo es una metáfora de quién soy yo. El orgasmo te dice quién eres tú en esta vida. Cuestiónate por qué quiero uno, qué lugar tiene en mi vida y explora tu cuerpo. Ahí está. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Oscar, a todos. Muchas gracias y muy buen día. Nos vemos en la próxima con más Diálogos en Confianza.